Vale. Genial. Pues entonces, como hemos dicho, esta es la última clase de este paquete y como nosotros teníamos unos objetivos pues bastante específicos, vamos a revisarlos un poquito juntos, ¿vale? Vale. Entonces, habíamos visto que una de las cosas que presentábamos era un uso incorrecto o inadecuado en el contexto de las preposiciones, ¿vale? Entonces, eh, los factores discursivos, las preposiciones, las interferencias del inglés y del neerlandés, Ujú. el género y la colocación de pronombres, ¿vale? Sí. Y otra cosa que también hemos trabajado un poquito era el tema de los conectores, ¿vale? Y después tenemos cosas un poquito más externas, por ejemplo, cosas verbales como el subjuntivo, sobre todo los pasados de subjuntivo, ¿vale? Que esto sí que requiere un poquitito más de lo que es estudio y práctica, ¿vale? El resto no. O sea, el resto del tema de los pronombres, de las preposiciones, esto no requiere estudio porque tú en un examen lo responderías bien. El problema lo Vale, tenemos en el discurso, claro. ¿vale? Y luego tenemos, pues, aspectos discursivos, ¿vale? El registro a la naturalidad, la pronunciación, el ritmo, cosa que irán mejorando, pero es verdad que en un prospecto de 3 o 4 clases es muy difícil ver esto, pero recordamos que una de las cosas que yo te invito a hacer normalmente es intentar tener una conversación sin y como así sí, no, no, sí, ¿vale? O sea, todos las muletillas, los recursos que utilizamos, ¿vale? En lugar de eso, pues utilizar conectores, ¿vale? Además de eso, por contrario, por otro lado, pues cualquier cosa que no nos haga decir simplemente pues un sonido y que nos permita conectar con la siguiente estructura. Entonces, bueno, esto es la lista que teníamos originalmente. Si tú ahora tuvieses que hacer una nueva lista, ¿qué cambiarías de esta? ¿Qué quitarías? ¿Qué añadirías? Cuéntame. A ver, una nueva lista, no sé. Ujú. Para ser sincero, he Sí. creado esta lista también con Gemini, ¿Vale? porque yo escribo bastantes cosas y Genial. también con WhatsApp o algo, Sí. y siempre pido a Gemini, puedes corregirme, Muy pero bien. explícame los errores, porque claro, no quiero usar IA ¿cómo se dice? Para ser más tonto, quiero usar Sí. Gemini para aprender algunas cosas. Em, pero sí, mm, lo más grande que me di cuenta en esta clase fue Ujú. con intentar de. Ya. Ahora cada vez que digo de es como, no, hostia, no, no puedo decir de, no puedo decir de. Y Ajá. O sea, tema de preposiciones es lo que más te ha hecho consciente, ¿no? sí, Vale. sí, sí. Porque claro, cuando escribo con preposiciones no tengo esta tentación de un poco de vergüenza, no vergüenza, Sí, sí, o un sí. poco de, oh no, ¿qué es? Pero cuando hablamos y tú dices, no, no intentar de, ahora tengo bastante claro. Y en el subjuntivo solo hemos hecho dos clases, una clase Sí. enfocada, una clase enfocada en ello. Entonces, claro, me siento un poco mejor, especialmente con tu explicación de aunque, Ujú. eh, Ah, sí, de los, pero los activadores, ¿no? El tema de los activadores verbales del subjuntivo. sí, pero necesito seguir Claro, hay que seguir. practicar y inferencias del inglés. No sé, no me siento como he mejorado mucho Ajá. en este tema. Eso es. Y en géneros, es que no sé. En géneros, yo te puedo decir que es lo que hablábamos antes. En muchas de estas cosas, lógicamente, en 4 o 5 clases,
pues no vamos a ver una mejoría grandísima. Una cosa que sí que yo quería que mejorara era el tema de la consciencia respecto a los errores, ¿vale? Sí, Porque es verdad que, o sea, esto era mi objetivo docente para estas clases también, el hecho de que tú pudieses salir de aquí con esto que acabas de decir, ¿no? Que cuando estás hablando, sí, voy a intentar de, no, no, y sí, que te pegue ahí el latigazo cognitivo y tu propia cabeza te diga, Nolan, esto no es así, ¿vale? sí, O, Nolan, esto es así, que por lo menos te haga dudar, ¿no? Entonces esto es sí, algo que sí que podíamos realistamente desarrollar en estas 4 o 5 clases, ¿vale? Lo cual me alegro de que seamos más conscientes. Lo mismo con el tema de los pronombres, del género, etcétera. Pero eh, lo que has dicho del subjuntivo me parece que tiene mucho sentido, porque al final lo que nosotros hicimos fue, por así decirlo, poner un parche, ¿no? O sea, lo sí, que nosotros hicimos es, mira, John, tengo problemas en estas situaciones viendo si es o no es un subjuntivo. Vale, pues te voy a dar los tips cognitivos más rápidos para identificar un subjuntivo, ya sea porque tengo un activador o ya sea porque la función de mi oración subordinada es muy específica y entonces la reconozco como un uso de subjuntivo. Pero sí, también puede ser estructural, como aunque o este tipo de cosas, ¿no? Que sí, habíamos visto. Eso es. sí. Entonces, es verdad que por eso el rango de mejora que tenemos con 4 o 5 horas es muy poquito, pero realmente el rango de adquisición de una conciencia sobre las cosas que decimos, que hacemos, que tal, esto sí era una posibilidad y creo que es algo en lo que sí que hemos mejorado. Qué Bastante, bien, bastante. bien, me ¿Vale? alegro. Y qué significa rango? Rango, range, un Range. Ah, rango. vale, ah, vale. Eso es. Entonces. ¿Vale? Entonces yo ahí sí que creo que hemos mejorado, pero es Ah, ver. perdóname, John, Dime. un minuto esperar aire Vale, no te acondicionado, preocupes. ¿vale? Dale, dale, Aire dale. acondicionado. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Vamos a mover el tendedero 8 centímetros. Vale. ¿Vale? Porque no nos cabe. ¿De qué? Vale, vale. Gracias. Perdóname. Nada, no te preocupes. Bueno, pues eso. Entonces, em, las cositas discursivas que hemos dicho, registro y la naturalidad, la pronunciación y el ritmo, ¿vale? Estas cosas, de nuevo, es algo en lo que ponemos atención. ¿Qué es lo que realmente hemos hecho durante estas 5 clases? 4 o 5, porque estamos en la quinta, pero ¿qué es Sí, lo que realmente hemos hecho? Establecer un nuevo modelo consciente de conversación, ¿vale? Crear un modelo consciente en el que sé lo que estoy diciendo, soy consciente de mis errores, pero lo que no quiero hacer, bajo ningún concepto, es condicionar todo o toda mi conversación porque estoy pensando o calculando dentro de mi cabeza y por eso vimos como los indicadores más generales del subjuntivo, por ejemplo, sin meternos en usos del 1 al 7 del presente regular e irregular de subjuntivo, ¿no? Porque esto sí, es lo que generalmente hace que los estudiantes tengan que parar y pensar antes de hablar, sí, ¿vale? Sin embargo, tú me has dicho, oye, John, tengo problema con los pasados de subjuntivo. No te preocupes, al final de estas sesiones yo te voy a enviar unos PDFs para que tú los sí, mires, ¿vale? Que son precisamente de pasados de subjuntivo, ¿vale? vale, Es la teoría explicada de forma gramática cognitiva, ¿vale? Pero vale, para que veas un poquito, pues, los ejemplos, cómo se usan, situaciones, qué tipo de frases los sí, hacen un trigger, ¿no? O lo despiertan, sí, ¿vale? ah, eso me parece muy útil. Eso es. Porque durante la clase al final tenemos un tiempo más limitado, entonces el partir la clase en 4 o 5 cachos Sí, donde hablamos 15 minutos, luego explicamos una gramática 15 minutos y luego, pues esto al final no es productivo, claro, ¿vale? no, dame los deberes. Por Está eso bien así. te voy a mandar cositas, ¿vale? Y si tienes dudas, Bien, nada, tú me escribes y no hay problema. vale, gracias. Pero bueno, bien, entonces, haciendo esta pequeña evaluación,
vemos que sobre todo lo que hemos estado haciendo durante estas sesiones es manejar un tema de conversación mientras al mismo tiempo somos conscientes de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Sí. ¿Vale? Genial. ¿Tienes alguna pregunta para mí o alguna duda antes de ponernos con nuestro tema de conversación? No, hoy, no, 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 hoy Genial, ya hemos hablado sobre todo. De genial. todo. De De todo o todo, de sobre... todo. De todo, sí, sí. Realmente es lo Eso, sí, mismo, ¿eh? es O sea, así. Pero ahora es así. Cuando hablamos sobre de todo, ahora es como, no, no, de todo, de todo. sí, hablamos Pero, de todo. Sobre todo, se escucha, o sea, sobre todo es posible, pero la sí, palabra sobre es un poquito menos coloquial en general que en. Ya está, simplemente. Las dos son sí, válidas. sí. Eso es. Vale, Genial. perfecto. Pues entonces hoy vamos a presentar un poquito el tema de la clase de hoy y así ya vamos cerrando. Voy a intentar de alguna manera, sin forzarlo mucho, meter subjuntivos en la clase de hoy también, porque Vale. aunque no hay mucho hipotético, pero estoy seguro de que podemos buscarlo. Entonces, la clase de hoy va sobre las fronteras, ¿vale? Se llama Política, Globalización y Fronteras. Tenemos algunas pequeñas preguntas, pero la primera es, yo creo que una cosa que está bastante de moda con todo este tema, que es esto de soy un ciudadano del mundo, la tierra es de todos, ¿no? Las fronteras no existen. Yo quiero saber un poco cuál es tu take, tu opinión en todo esto. ¿Qué Sí, opinas tú? claro, nada es blanco y negro en ese tema. No soy el tío que dice, oh, necesitamos tener fronteras abiertas para todos, que todo es muy fácil. Sí, Quiero, ojalá, sí. ojalá, eh, s- eh, se- ojalá, tacu- ojalá seguiremos eso. Ojalá sigamos. Sigamos, sí, por eso, ojalá Eso sigamos es. eso, pero en la realidad no podemos. Ya. Soy muy de opinión, como a mí me encanta en Europa, cómo podemos viajar fácilmente, sin fronteras, está bien para negocios también. Muchas personas quejan sobre la burocracia de Europa, pero la verdad también es como el o UE es más Sí, fácil de hacer algunas cosas con los negocios. Yo sé, hay un montón de regulaciones y sí. no es nada fácil, pero con más fronteras y menos movimiento sería aún peor. Sí, mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Y en tema de ayudar refugios, ¿es Sí, los, correcto? los refugiados, ¿no? Refugiados y todo. En general, soy muy al lado de apoyarles, Sí, pero necesitamos ser conscientes que si hay un montón de personas en un golpe, eso es difícil sí, de sostener. Si vemos todos los estudios, la inmigración es muy buena para la economía de un país. ajá, Pero después de 5 años, después de 10 años, necesitamos pensar necesitamos pensar en el futuro, como el sistema de salud no puede sobrevivir sin inmigrantes, especialmente en Francia, no recuerdo los números, pero es como 70% o algo muy grande. No sé, pero es algo muy grande. ya. Pero claro, eso es poco a poco. Si tenemos un golpe de inmigración, es muy difícil de organizar todo. Por eso soy muy al lado de fronteras abiertas, pero con regulaciones y con un proceso adecuado. Y eso es. Vale. O sea, muchas veces se ¿Tú? habla, se habla de la empatía suicida. Esto es una cosa que se habla mucho en, ¿Vale? en los medios de comunicación actualmente, que es
bueno, el concepto de la empatía suicida, que es, bueno, yo abro mi país, todo el mundo es bienvenido, le vamos a dar todo a todos, ¿no? Y al final, pues que como el propio concepto explica, pues acabas perjudicando a tu propio país, ¿no? Si no tienes pues una mínima ley, como dices tú, que no hay blancos y negros, no hay blancos y negros. Sí, Eso es. sí. Sí, pero yo creo que la gente aquí tiende a tiende a tener tiende a tener o a adoptar un papel social como a favor de lo bueno y en contra de lo malo. ¿No? No sé ¿Qué quieres decir con ello? Vale. Tiende a adoptar una visión que le hace parecer virtuoso frente a los otros. Es Ah, decir, sí, no, yo soy súper tolerante en mi país, quiero que todo el mundo sea libre, que todo el mundo sea bienvenido, que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo tenga una casa gratis, que todo el mundo tenga dinero, que todo el mundo tenga una familia, y tú piensas, vale, es precioso, pero es imposible, sí, ¿no? Y quizás estás sintiendo una empatía suicida en el sentido de que abres tus puertas, pagas tus impuestos para que se den ciertas prestaciones a todo el mundo, cuando en realidad pues tenemos que admitir lo que tú decías antes, ¿no? Que hay migración muy positiva y migración que es muy negativa. sí, Eso es, eso sí, es. eso Pero bueno, es. una de las preguntas nos decía, ¿cómo crees que influye la política en la forma en la que las sociedades tratan a los inmigrantes? Creo que eso es bastante obvio en todos los países. Ajá. Los populistas, en general, ¿los populistas o las populistas? Bueno, pueden ser los dos, ¿no? Pero Ah, sí, pero los las populistas en mujeres, general, vale, los populistas en general crean un- una onda, una cultura en donde l- hay, hay conflictos entre los inmigrantes y los que piensan que son del país. ya. Y, pero eso es parecido en todo el mundo, no solo en España. Hay un Vox en todos los países. ¿Sabes? Vale. Pero ¿tú crees que el odio lo genera el partido político o solo lo utiliza? ¿Puedes repetirlo? Sí. ¿Crees que el odio, por ejemplo, has hablado de Vox? Imagino que Ujú. has hablado de Vox porque estereotípicamente es el partido que odia a los migrantes, Sí, ¿vale? No que los odia, pero que no quiere inmigrantes ilegales, básicamente. O sea, sí, no quiere inmigrantes ilegales. Y en muchos casos también huele un poco a cuestión racial, también, ¿no? Por eso sí, me imagino que has mencionado a Vox. sí. Pero ¿tú crees que partidos como Vox realmente crean el odio o solo lo utilizan como un vehículo? O sea que porque yo personalmente creo que el odio ya estaba aquí. O sea, yo simplemente creo que esta gente, más que populistas, son muy oportunistas, ¿vale? Porque hace unos años el feminismo, lo woke, estaba de moda. Era una moda. Ujú. Todo el mundo, o Sí, sea, si tú querías ser apreciado como una persona social virtuosa, tenías que seguir todo el argumentario woke de izquierda americana, ¿no? Esto era sí. así. Esto era así. Hoy en día, o en ese momento, todas las opiniones sobre la inmigración eran muy impopulares. Hoy en día empieza a volver a verse normal el patriotismo, empieza a volver a verse normal toda esta ideología más centrada en lo nacional, ¿no? En la patria, en la familia. Hay una vuelta a los valores tradicionales, por lo menos en España, o al menos en España. La juventud, Ujú. mi juventud solía ser mucho más de izquierdas, mucho más revolucionaria. La juventud de las generaciones de ahora suelen ser mucho más de derechas. Pero yo creo que esto responde a una realidad. O sea, yo creo que como que hay problemas con la migración reales, la gente reacciona a estos problemas con la migración y luego hay determinadas asociaciones, como partidos políticos,
que usan todo ese miedo y lo transforman en odio o usan todo ese odio y lo transforman en un mensaje político. Yo tengo esta perspectiva. Sí, Sí. creo que tienes razón, pero si usas este odio, vas a amplificar este odio Claro, también. claro. Entonces es como un balón de nieve, Una bola de nieve, una bola de nieve. una bola de nieve, una bola de nieve. Creo Sí, que es un poco así. sí. Y también hay un montón de dinero de tíos como Peter Thiel y los derechos de Estados Unidos que ponen dinero en los partidos de derechos Ajá. aquí en España. Y creo que por eso también hemos cambiado. No, no es solo una reacción de la realidad, es una reacción Sí, de la ilusión, ilusión que crean los que tienen todos en sus manos en tema de internet y los redes y todo así. No sí. sé si me explico bien, pero es Totalmente. como, lo veo así, es como si empiezas de ver un vídeo que es un poco como, ¿qué hago con la situación de inmobiliario? Ujú. Y después haces un clic en un vídeo, ¿cómo hago dinero en una manera un poco fuera de la sociedad? Ya. ¿O cómo pago menos impuestos? Que son preguntas normales, pero poco a poco vas a ver vídeos de Manosphere, de tíos hablamos, que hablan sobre Sí, sí. criptomonedas y poco a poco caes en este mundo de muy de derechas, pero no solo derechas, más como libertarianism, Libertario, libertario. libertario, que en una manera a mí me gusta mucho, Sí. porque ahí tengo algo contra el gobierno, tengo algo contra las instituciones, Instituciones, eso es. instituciones. Y por eso entiendo Sí, cómo las personas caen en ello, sí, pero en fin, si empiezas de pensar críticamente y ver todo lo que haga el EU y el gobierno en España es bastante corrupto, sí, pero mucho. hace mucho, muy corrupto, pero hace cosas buenas también. Ya, Y claro, sí, sí. sí, lo sé que tú no estás muy a favor de Pedro Sánchez, pero la verdad es, en comparación de un tío como Donald Trump o Peter Thiel o lo que sea, es una persona con un poco de corazón. Es que ellos son, en comparación de Peter Thiel o algo, es mucho más peor, ¿sabes? Sí, yo no lo creo. No, no. Yo solo creo que tienen más poder. Los usaron como Peter Thiel y Donald Trump, ellos Sí, tienen más correcto. poder. Yo creo que solo tienen más poder. Porque realmente es como, no sé, en, en países europeos, en los países europeos tienen muy poca relevancia internacional realmente. Sí, Pero yo, a ver, yo estoy muy en contra de Sánchez porque es, mira que no hemos tenido presidentes buenos, ¿eh? Porque sí. en la historia de la democracia española hemos tenido muy poquitos presidentes buenos. Pero es que este cabrón es, si no es el peor, es de los peores. Pero ¿por qué? Porque, ¿Cómo ahora? ¿Piensas que es todo hipócrita cuando él sí, dice, porque ahora parece que tiene cojones contra Estados Unidos, ya, diciendo que no puedes usar nuestros bases para la guerra en Irán? Y es el único tío de toda Europa sí, que podría admitir que esta guerra es ilegal. Y es sí, como él dijo, puede ser contra de un gobierno autoritario malísima en Irán, sí, pero al mismo tiempo puede ser contra de una guerra ilegal. Y es el sí. único que tenía los cojones. Yo pensaba los cojones de decirlo, pero ¿qué piensas tú? ¿Es más de para publicidad o algo así? Es totalmente un show. Es un Sí, show. O sea, es una persona absolutamente narcisista, porque es una sí, persona que es absolutamente narcisista,
que, que él importa mucho más que su partido, entre otras sí, cosas, que dijo que no a los Estados Unidos, pero la mañana siguiente autorizó que saliera la fragata más grande de la tropa española o del ejército español hacia el estrecho de Irán, ¿no? Y que sí, él dijo que no, le dijo a Estados Unidos, mira, no, 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 no. Y la portavoz de la Casa Blanca dijo abiertamente que esa misma mañana Estados Unidos había salido no solo uno, sino dos aviones de las bases que Pedro Sánchez había dicho que no podían usar, ¿vale? sí, Entonces realmente es puro show, porque en las cámaras yo digo no Estados Unidos, por detrás te firmo que sí, y no tengo ningún problema diplomático, pero al mismo tiempo toda Europa me dice, madre mía, Pedro Sánchez le ha dicho que no a Donald Trump. También están jugando con la gente. Pedro Sánchez salió a la calle a decir que, o sea, salió a la calle, vaya, se puso en contacto con los medios de comunicación para decir que si el precio del petróleo subía, que era todo sí, culpa de Donald Trump y era todo culpa de la guerra y era todo culpa de cuando era mentira. O sea, el 50% de los impuestos del petróleo, o sea, del coste del petróleo son impuestos. Es decir, sí, si mi litro de gasolina cuesta 2 euros, uno es para Pedro Sánchez, ¿vale? sí, Entonces, eso sí, es algo que el Estado puede paliar. Es un Estado que tiene un récord de financiación y de... eh, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿O cuál es el término correcto? Recaudación de impuestos, vale. ¿vale? Tiene los récords en cada año consecutivo que él ha estado de presidente, tiene récords recaudatorios de impuestos. Cuando ¿Qué al mismo significa recordatorios? recaudatorios es que tiene Recauda. récords en el número de recaudación de impuestos. O sea, cada año es un récord. Cada año el gobierno consigue Sí, recaudar más impuestos que el año pasado, vale, ¿vale? vale. Por tercer, cuarto, quinto año consecutivo, desde que está Pedro Sánchez en el poder, ¿vale? Sí, Cuando nuestro poder adquisitivo está bajo, la cesta de la compra cada vez está más alta, el poder adquisitivo de los españoles y el peso fiscal, porque lo que nosotros pagamos está muy por encima sí, de lo que disponemos comparado con la media europea, ¿sabes? sí, Entonces, esto no es un gobierno socialista, esto no es un gobierno que se preocupa por la gente, no es un gobierno de izquierdas, es un gobierno que es autocrático, que quiere mantenerse en el poder con la figura de Pedro Sánchez, que es sí, el político más rodeado de corrupción de todos los que hemos visto en toda la historia democrática española, incluyendo Aznar y Zapatero, que fueron dos que también tienen tela. sí. Tiene a su mujer imputada por corrupción de falsos fondos. Tiene a su suegro con imputaciones por prostitución ilegal en negocios de prostitución que han pagado su carrera política y el piso donde vive. Su secretario de organización y el primer secretario general del Partido Socialista imputados por corrupción, su Sí, hermano imputado por corrupción, su secretaria de organización o la fontanera, la Leire Díez, que era una persona que estaba haciendo, no es secretaria de organización, perdón, era una persona que en teoría era una periodista de investigación, pero que la tenían negociando con empresarios sobre grandes mordidas en sectores públicos. Tiene el récord de accidentes y desastres naturales en España por falta de planificación y negligencia, como los accidentes de trenes, la Dana, el apagón pero la eléctrico. Dana no fue de Pedro Sí, Sánchez sí, y la los Dana sí fue socialistas, de Pedro Sánchez. Sí, sí, pero sí, fue sí. más de gobierno de Valencia. No, eso es una mentira, tío. O sea, cuando tú tienes un país Sí, y algo pasa en tu país, aunque el señor corrupto de la Comunidad Valenciana no reaccione, tú no reaccionas como presidente del gobierno. O sea, cuando la gente de, porque yo fui aquí a la Dana, a Valencia, y había sí, gente que nosotros fuimos 5, 6, 7 días después de la Dana, ¿vale? ¿Y cómo puede ser que en algunos pueblos donde nosotros íbamos éramos la primera furgoneta de ayuda que habían visto? sí, O les habían ayudado bomberos que no eran ni siquiera de España, eran de Francia. sí, eso es la Entonces, verdad. Fui también, fue como un país en el tercer mundo durante una guerra. una Fue, locura, una sí, locura. O sea, nosotros estábamos en la calle y el ejército nos daba cajas a nosotros.
porque ellos sí. no podían hacer nada, porque en sus órdenes no estaba la distribución de alimentos en muchos casos, no tal. O sea, ¿cómo puede estar pasando algo así en tu país y que tú digas, no, si necesitan ayuda, que la pidan, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, sí, es culpa del señor de la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular y estaba por ahí comiendo con una periodista y probablemente follándosela también, ¿vale? Pero el presidente del gobierno usó esta situación Sí, precisamente para como una batalla política contra el Partido Popular y esto es incluso más grave. O sea, sí. entonces es, claro, ¿cómo puedes decir, no, a mí a este tío me parece un buen presidente? Es que es imposible, o sea, Sí, vale, vale, te entiendo, te entiendo. Pero, ¿qué fue la pregunta antes de todo eso? es que ¿qué piensas de cómo la política influye el cómo la gente trata a las personas extranjeras? Ah, vale, vale, bien. ¿No? Entonces, Tenemos una respuesta muy profunda ahora. sí. Pero Sí, eso, el gobierno de España tiene una política migratoria, volviendo al tema, tiene una política sí, migratoria muy abierta porque favorece su discurso político. Y porque, sí, lógicamente, todas estas personas que no viven en nuestros barrios, si tú metes 1 millón de inmigrantes en España, estas personas políticos no van a ver ni a uno. sí, No van a ver ni a uno. sí. Por eso. Pero es que tengo curiosidad qué va a pasar en 10 años, porque en general los estudios siempre dicen que después de 5 años, 10 años, aumenta la economía con Sí. inmigración. Entonces, quizás no sé, no es mala idea, pero es difícil de decir. El problema es que tiene que ser migración productiva, Sí, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en España, traes a una familia hispanoamericana y el padre trabaja, busca trabajo a los 2, 3 días, aunque sea de la primera mierda que encuentre, pero tiene trabajo a los 2, 3 días, la mujer tiene trabajo a los 2, 3 días y los hijos, en cuando cumplan los 18 años, ya tienen trabajo. Buscan un trabajo en una tienda de ropa, formando una empresa, da igual. Esto es migración hiperproductiva, sí, ¿vale? Pero si traes, no voy a decir países, ni nacionalidades, ni nada, pero si tú traes gente de otros países que fuerzan a que el 50% de la familia no pueda trabajar, porque son mujeres, por ejemplo, sí. o que fuerzan a que toda la familia esté concentrada en la actividad económica de uno solo, que esto pasa mucho en Ujú, familias migrantes, entonces estás teniendo una pérdida, porque sí, tienes un individuo que produce tres que no, o cuatro que no, o cinco que no, y esto es un problema. sí, sí. A ver. No vamos a hablar sobre nacionalidades. Tú no No. quieres hablar sobre nacionalidades, pero yo sí, porque ayer hablé con un alumno ucraniano Ajá, y él me dijo que en Polonia, en los últimos 5 años, creo que 3% de aumentación, aumento, au- aumento. aumento Sí, de la economía es gracias a los ucranianos. es correcto, Sí, es correcto. y cuando tú dices, cuando hay nacionalidades que quieren todo en su familia y en su núcleo, Ujú. creo que los ucranianos no son así. Es más como ellos son muy buenos en tema de tecnología y montar negocios y creo que está bien para un negocio, pero claro, si eres de una cultura en que tienes todo en la familia, es peor. Y como Sí. dices, si en la cultura las mujeres no pueden trabajar, cosas así, es un tema peliagudo. Sí, muy peliagudo. Pero que, oye, que da igual que estemos hablando de gente de África o gente yo qué sé, súper ultra religiosa que viene de Europa y que no permita a las mujeres. Es que da igual, realmente. Pero estamos hablando de que tiene que ser productivo. O sea, Sí, es como una empresa al final. Un país, yo creo que debería funcionar también como una empresa, ¿no? En ese sentido. De, oye, me beneficias, pues adelante, ¿no? Yo te quiero en mi país, ¿no? sí, Y por eso a mí me cuesta tanto quedarme aquí en España, porque España es un país que no te da esos incentivos.
¿no? Que no. no, o no busca como la excelencia del individuo o ni nada parecido, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que yo veo personalmente no es que ciertos partidos políticos, por ejemplo, empiecen a mover muchísimo odio, claro que es un problema, pero el odio ya estaba ahí. O sea, tú ya le has dado la excusa para sacarlo, pero el odio ya estaba ahí realmente, ¿no? Entonces, Sí, esto me lleva a la última pregunta que te quiero plantear, ¿vale? Que es, ¿crees que es posible una sociedad que va más allá de las fronteras estrictas o piensas que es una utopía y que es imposible? creo que es imposible, pero eso no significa que no necesitamos luchar por ello. Muy buena reflexión, sí, señor. Sí, es como, claro que es imposible, pero necesitamos seguir porque siempre necesitamos cambiar. Si Sí, dejamos de cambiar y dejamos de intentar algo nuevo, no vamos a crecer, porque necesitamos estos golpes para aprender y para seguir y para crecer. sí, Y entonces, no, no vamos a seguirlo 100%, pero necesitamos intentar. sí. Y sí, es como, creo que después, es como que es la cita de Kafka, pero es como después de cada revolución hay una estría de burocracia, o Sí, nueva estría, ¿es correcto? sí, Después de una un nueva caracol. estría, Sí, una nueva estría, pero como de una caracol, ¿sabes? Una estría sí, de burocracia, que es como una baba de burocracia, ¿no? una baba de burocracia. Y creo que Sí, siempre es así. Tenemos una revolución, cosas mejoran un poco y después siempre el poder llega en manos de correcto, pocos y correcto. después otra revolución, un poco mejor, vamos a la mierda y por eso es como es un ciclo, pero Sí, eso no significa que necesitamos rendirnos, es el ciclo de la vida, exacto, o sí, de los humanos. exacto. Sí, yo creo que muchas veces pensamos, guau, el mundo ahora es así y ya está, ¿no? Cuando en realidad, pues muy probablemente, o sea, muy probablemente no, cuando en realidad la historia es un continuo y ahora mismo la historia se sigue formando al mismo ritmo que se formaba en el pasado. O Sí. sea, para los romanos, la historia había llegado hasta la culminación de su imperio y para nosotros el imperio romano terminó hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo que creo que tenemos que cuestionarnos. Y También, John, dime, perdóname, solo estoy pensando en lo que me cuéntame. dijiste y lo sé que no tenemos mucho tiempo, pero eh, acabas de decir que te cuesta quedarte en España Sí, porque aquí es un poco más difícil de, difícil de... sí, no, difícil mejorar en el tema de negocios y Sí, todo y no hay incentivos. incentivos. Pero ¿sientes que tienes más incentivos reales en Holanda o en lo que sea, en un país más de negocios? Porque ahora veo que muchos de mis amigos en Canadá o cuando hablo con gente en los Países Bajos o en Ujú. Bélgica, es como, vamos de negocios, somos de negocios, vamos a aumentar, Sí, pero la realidad es solo más eficaz, más eficiencia. más eficiencia, pero la calidad no es mucho mejor Ya, y es más como dinero, dinero y que vamos a acumular, pero ¿para qué? sí, Mm, el sistema de salud no es mucho mejor, es peor no, en Canadá que aquí en España. ajá, En Bélgica es un poco mejor, pero no es tan mal aquí en España en ya, comparación de los ya, otros países y en cosas así, cuando veo el arte que hay o también las series de España en tema de... Y ellos tienen dinero del gobierno y todo también para crear.
series y películas de España y en Sí. general son más profundos que películas de, no sé, de Países Bajos, en mi opinión. Por ejemplo, O sí. Bélgica está bien también en tema de arte, pero para mí parece que España es casi igual, solo todo es más lento aquí y Sí. no A sé, ver, pero ¿qué piensas tú? Para mí parece que las cosas que son mejores en tema de negocios en Bélgica o en Canadá es más en nivel superficial, ya. pero no sé. A ver, yo quiero tener una familia e hijos y una casa. Y aquí no me dejan. En Madrid no, pero en los pueblos quizás. Claro, sí, tengo que rebajar mi nivel de vida, tengo que vivir lejos de mis padres, para poder tener una vida más o menos digna, tengo que renunciar a todavía más cosas, ¿no? Y al mismo Sí, tiempo pagar un 40% de mi sueldo para mantener a corruptos y prostitutas. Pues me duele, me duele, sí, me duele, eso entiendo. me duele, Eso sí. entiendo. Porque es mucho dinero, o sea, es que es mucho dinero, mucho, mucho Sí, dinero. Son más de 15.000 euros al año. O bastante más de 15.000, entre 15 y 20.000 euros al año que tengo que pagar solo en sí, impuestos sí, para darle a esta gente. Con 15 o 20.000 euros puedo hacer muchas cosas que sí, sí. benefician a los Tío, pobres, a mi familia. estamos en la misma posición Sí, y me siento lo sí, mismo mucho, pero cuando pienso con mi trabajo, como tú, tenemos el mismo sí, trabajo, entonces el mismo salario aquí o en los Países Bajos o en Canadá o lo que sí. sea. Más o menos Y, sí, sí. y aún así me siento que vivo mucho mejor aquí en Eso España puede que en ser. Canadá y quizás en Bélgica también, porque todo es tan caro ahí, aún Ya, más. Pero claro, tú vives en Madrid y yo vivo en Castellón y hay también una es verdad. Hay diferencia una muy diferencia. grande. Sí, Aquí puedo conseguir un piso, una casa quizás, pero en Madrid no. no, Pero es es lo mismo imposible. en Canadá, cuando dices, no quiero vivir fuera, necesito vivir lejos de mi madre o lejos de mi familia. Ya, Es lo mismo que hacen las personas en Canadá y en Estados Unidos, sí. quizás no en Países Bajos o en Bélgica, pero necesitas estar en un tren por 2 horas para ir a tu trabajo Sí, es o verdad, en es cierto, es tráfico. cierto. Es cierto. Y aquí como en Castellón, yo puedo montar bici y ya está. Y se No acabó. sé. Sí, Mucho más sí. fácil. Sí, Pues eso es, efectivamente. no es para decir algo contra de tu opinión, No, porque me no, me siento lo gusta, me gusta. O mismo que sea, tú de vez en cuando, es me, para explorar, ¿sabes? me encanta que hagas eso, porque al final es verdad, es cierto que tenemos que relativizar. O sea, lógicamente España no es el infierno y está mucho Sí, mejor que muchos otros países. Pero es verdad que en el individuo, y esto lo hablamos con la inmigración, hay una constante búsqueda de mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues si un inmigrante puede venir a España, también un inmigrante puede salir de España, que eso también es sí, importante. Pero bueno, sí. Nolan, tío, pues nada, vamos a cerrar aquí, que yo me tengo que ir, Vale, John, pero, vale, pero he muchas disfrutado gracias. mucho, hombre, he disfrutado mucho y Igualmente. nada, tío, recuerda que te voy a enviar los documentitos para que te mires los pasados de subjuntivo, ¿vale? Son 3 documentos, perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Y si tienes dudas, me escribes y me lo dices. Vale, perfecto, te ¿Vale? lo agradezco. Genial, tío. Muy bien, pues Chao. nada, gracias por todo, hombre. Y estamos en Vale, contacto. perfecto. Muy bien. Chao. Disfruta, Nolan. Chao, tío. Chao, chao.